Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Y no debo dejar de manifestar que me siento muy a gusto en este programa por la presencia de un hombre talentoso, de un hombre que es un verdadero profesor, que en la cátedra, o sea, de Buenos Aires, hablando de aspectos constitucionales, sociológicos, etcétera. Una trayectoria realmente magnífica, esté hoy nuevamente en nuestro programa. Pero además de todo eso, hay una gran amistad, un gran respeto recíproco y una trayectoria al servicio de las instituciones, en defensa de la democracia, en defensa de lo que debemos hacer respetando nuestra Constitución, respetando todo aquello que haga o que hace, mejor dicho, a lo que los que actuamos en la vida pública y por supuesto que también en la vida privada tenemos que sostener, tenemos que practicar y tenemos que seguir estudiando para aprender muchas cosas que todavía nos hace falta. Falta un último aspecto que iba a señalar. Con la suficiente humildad para reconocer que en casos de equivocarnos tenemos que tener la suficiente decisión de modificar los errores que hemos cometido para que se brinde a la sociedad, a nuestros compatriotas, a los seres humanos en definitiva. Me refiero a mi querido amigo Enrique Zuleta Pucheiro, un hombre al que aprecio y respeto profundamente. Y que, querido Enrique, te agradezco muchísimo tu presencia hoy en este programa que lleva varios años y que nunca se ha negado a convocar a personas de gran envergadura intelectual y moral y que ha permitido además siempre que la gente se exprese con total tranquilidad, sin limitaciones de ninguna naturaleza. Y que es un gusto y te cedo la palabra porque la verdad que me siento muy a gusto hoy en hacer este programa. Un día muy complicado, difícil a lo mejor, pero también decisivo en muchos casos. Bueno, ante todo, buenos días y te agradezco muchísimo, querido y admirado amigo. También realmente una de las figuras centrales en estos 40 años de democracia que acabamos de festejar. No solo la vida de Corrientes, sino la vida nacional, y ahora en este momento en un rol muy importante de parlamentario a nivel internacional, representando una vez más al sistema político, a sus hombres, sus ideas, sus propuestas, así que estoy encantado de acompañarte en esta nueva edición de Corrientes de Pensamiento. Mil gracias, Enrique. Han sido generoso. Bueno, producto de nuestra amistad y nuestro respeto recíproco. ¿Cómo estás viendo el día de hoy? Todavía no podemos decir la última palabra, pero ¿cómo estás viendo todo este proceso? Estos 3 meses y todo lo que va a venir, porque sos un analista que conoces muchísimo todo este tema. Bueno, estamos en un punto de inflexión verdaderamente. Siempre estamos en un punto de inflexión y al borde del precipicio en Argentina, pero en este caso es muy especial, porque después de un proceso electoral largo, complejo, 2 años, más de 2 años, que terminó prácticamente destruyendo a los partidos políticos, dejando fuera de la política a muchísimas figuras nuevas y antiguas, talentosas, vino un cambio que no es un cambio de gobierno, es un cambio de perspectiva
del sistema político, que está ocurriendo en muchos países de América Latina. Bueno, en el caso de Estados Unidos mismo, estamos ante una nueva victoria, posible una nueva victoria de Donald Trump. Hay cambios, yo diría, de época que son verdaderamente conmocionantes para muchas estructuras recibidas, y esto está administrándose. En la Argentina hay una ventaja importante, que es que el sistema político y sus instituciones funciona mal, no representa, no genera confianza, no cuida, no cura, no protege a nuestros padres ni a nuestros hijos, no nos garantiza el futuro, pero funciona. Cosa que no ocurre en muchísimos países de América Latina, donde el sistema está paralizado, está obturado, está empastado. Ecuador, Perú, Colombia, propia Chile está sin constitución, han fracasado 2 intentos de reforma constitucional. Ni que hablar el caso europeo, gobierna, por ejemplo, en España un líder socialista que está contra su partido y que además perdió las elecciones. Y también tiene atragantado en el Congreso una legislación de necesidad de urgencia de características monumentales. Eso pasa en casi todos los países. Hemos tenido el domingo pasado, la elección de Portugal, donde emerge una fuerza contestataria de derecha que ha pasado a ocupar un lugar rompiendo el bipartidismo. En junio próximo, en toda la Unión Europea habrá elecciones comunitarias, y todas las tendencias que podemos verificar anuncian un triunfo muy grande de formaciones de derecha parecidas a la que representa aquí La Libertad Avanza. Son desafíos al sistema que por lo pronto van a romper esas polarizaciones que hemos recibido, esos bipartidismos un poco versallescos donde se van cediendo uno u otro el lugar, y van a obligar a gobernar en condiciones de gobiernos divididos, con pocos votos los presidentes, con pocos soportes territoriales y parlamentarios, y una necesidad de la sociedad de entender que hay cambios indispensables, y por eso se vota por esos cambios, más allá de que el instrumento político, que son presidentes que compiten con las instituciones, sea suficiente para garantizar esos cambios, porque no hay autócratas que pueden hacer lo que quieran. El sistema resiste, los partidos políticos respiran, destrozados, divididos. Hay que ver estos 3 meses de Congreso, de enero hasta acá. El Congreso está hablando, está manifestándose, está oponiéndose y agregando. Acaba hoy precisamente de iniciarse una discusión sobre el decreto de necesidad de urgencia, que es muy importante, pero también hoy el gobierno ha difundido una nueva versión esta mañana de la ley de bases, que es una ley que supera el decreto. Ya está en manos de todos los gobernadores y los diputados y los senadores, y con el correr de las horas hemos ido recibiendo sensaciones de satisfacción, porque es una ley que se aproxima muchísimo más a la posibilidad de consensos. Entonces, está como solapándose o superponiéndose la lógica de la necesidad de urgencia por un lado, el DNU, por ejemplo, y por el otro lado, un presidente que ha aceptado que no va a poder emprender reformas sustanciales sin contar con un soporte institucional, como ha tenido que entenderlo también respecto de la justicia, que le ha puesto objeciones. Esta semana han trascendido fallos judiciales muy importantes, por ejemplo, medidas cautelares que son medidas de acciones colectivas sobre prepagas y sobre seguros y sobre aduanas. Ya existía una parálisis de la reforma laboral. Entonces, todo esto obliga a un ejercicio extraordinario, a un esfuerzo extraordinario de todo el sistema político. Hay que concertar, hay que encontrar comunes denominadores. Algunos no lo entendieron y hubo el atajo del DNU, otros lo entendieron demasiado bien y vino la resistencia por la resistencia misma, pero estamos tratando de ver si ahora va decantando todo este proceso, y hoy ha sido un día clave. Y mientras tanto, ayer se conoció este tema de la actitud del Senado de dialogar, venía hablando de sesionar, perdón,
Ahora, vamos a ver cómo termina esta cuestión. Parece algunas pequeñas diferencias que se produjeron. Y bueno, hay una interpretación reglamentaria, hay otras de contrario. Pero a esta hora, o mejor dicho, hoy a mediodía, poco más, a mediodía estaban prácticamente todos los legisladores en su banca, ¿no? Casi todos. Pero lo que nosotros tenemos que esperar es que ojalá que el Senado y la Cámara de Diputados se afirmen. El Congreso no le puede pedir permiso a los presidentes. Los presidentes no pueden aspirar a condicionar para ver si les conviene o no les conviene que el Congreso funcione. Claro. Todos van a tener que entender que la división de poderes de nuestra Constitución es un activo que tenemos, es una herramienta que tenemos, que puede de una primera visión atemorizar. Hay mucha gente hoy en política que realmente no tiene una cultura constitucional decantada, que cree que estas instituciones son de papel. Hay algo de mucha gente que está en el gobierno, espero que no el presidente, no ciertamente Villarruel, que piensan que las instituciones están de adorno, que están para acompañar procesos de cambio. Algo pasó en los 90 también, recuerdas, con la Corte Adicta o con algunas medidas, algunos avances que parecía en los 70 incluso con el tema de la represión. Y se puede pensar que la necesidad y la urgencia habilitan para tomar atajos. No son buenos los atajos. Siempre tienen costos los atajos. Sobre todo, esta es una sociedad muy asentada, mucho más consolidada en su democracia de lo que piensa la mayoría de los dirigentes, que creen que a veces las instituciones se pueden de alguna manera manipular como si fuera una arcilla fresca que podemos modelar para nuestros intereses. Eso lo ha entendido casi toda la política. Fíjate que esta elección última, familias políticas muy consolidadas en muchísimas provincias desaparecieron del mapa. ¿Y quién los desplazó? Bueno, una opinión pública muy renovada, muy activa, muy vigilante. Los medios de comunicación han hecho mucho por hacer eso, pero también hay en el aire de nuestro tiempo una revolución de la demanda, es decir, una exigencia de calidad institucional cada vez mayor. Y me parece que esto es un activo que Yo, tenemos, no un pasivo. yo comparto con vos que el proceso institucional, en lugar de progresar, se ha ido para atrás. Y yo lo que pienso, querido Enrique, es que acá tenemos que, por todos los medios, tratar de que lo institucional sea punto número uno. El sistema republicano tenga vigencia, que el representativo y el federal, por supuesto. Y sobre todo, creo que no tenemos que creernos los dueños de la verdad y decir que todo lo que nosotros sostenemos es lo que sirve y todo lo que dicen los que no opinan igual que nosotros no sirve para nada. Que es un momento difícil, complicado para el país, en el cual tenemos por todos los medios que priorizar el interés general por el interés particular, el interés colectivo por el interés personal. Y pienso que estamos, yo no sé qué opinás vos con respecto a reformas políticas que se plantea también del DNU. Yo digo, acá tenés cada 2 años una elección. A veces eso implica que quien gobierna, terminar una elección, a los 2 o 3 meses comienza a trabajar para la elección de 2 años vista. Este es un poco el esquema, ¿no? Yo creo que una reformulación política a fondo, a pesar de que en el 94 se le dio rango constitucional a los partidos, yo en lugar de mejorar, nos ha demostrado que hemos decrecido. Y creo que nuestra obligación es tener 3 o 4 aspectos a los cuales no podemos renunciar nunca. Uno,
un proyecto de país en serio. No la improvisación, no decir un rato una cosa y al momento siguiente cambiar de postura. Segundo, estudiar a fondo los temas, y vos que sos profesor, sabés, uno también por ahí intenta dar a conocer sus puntos de vista. Yo creo que es importante que nos adaptemos a los tiempos, a la modernidad, que no pensemos qué pasó hace tanto tiempo, sino qué es lo que tenemos que hacer en el mediano y largo plazo. Y esto nos corresponde más a las personas que tenemos varios años en política, no pensar en nosotros, sino pensar también, lógicamente, en el presente, pero priorizar fundamentalmente el futuro. Yo ya hablo a veces cuando uno no va a estar, pero creo que la gente joven tiene que recordar a gente que participó, que actuó, que ocupó funciones públicas, que lo hizo con espíritu de servir al resto, como un desafío en el mejor de los sentidos, construyendo y no en la confrontación. Sí, hay dificultades en el mundo porque vivimos una cultura de la inmediatez, una espectacularización de la vida colectiva. Hay una crisis de valores, no lo podemos negar. No es de la Argentina, es general. Son malos tiempos para la política como construcción colectiva. Y esto habilita un campo en el cual muchísima gente que en realidad no tiene compromisos ni sociales, ni colectivos, ni con la historia, ni con la identidad del país, entra a la política. Hay instrumentos que permiten entrar a la política fácilmente y encontrar un lugar. Es facilísimo entrar en política. El problema es cómo hace la sociedad para administrar esta presencia de advenedizos que viene regido por una lógica muy diferente. Hay etapas de este tipo que hemos vivido en la Argentina y ahora tenemos uno nuevo. Entonces, los poderes corporativos, los individuos, la gente, vamos a decir, reñida con la ética de la política, es decir, imbuido más bien de una ética de náufrago, de todo o nada. ¿Te das cuenta? Entra la política. Es muy frecuente en el discurso político decir todo o nada, ahora o nunca, o es ahora o es nunca. Bueno, alguien que trae ese planteamiento, te está trayendo un planteamiento diciendo, no hay pasado, no hay futuro, estamos nosotros y solo nosotros, ahora o nunca. Eso es la ética del náufrago, el que está en el medio del océano nadando y ve a lo lejos una tabla, en esa tabla viene su madre, ya te imaginás cómo le va a ir a la madre frente a ese náufrago que lo único que ve es su supervivencia. Eso es una visión que está también muy alimentada por las redes sociales. Las redes sociales generan, en general, un discurso confrontativo, un discurso de odio. Cualquiera de ustedes que lee en un artículo del diario, por ejemplo, noticia, y debajo se pone a mirar las redes sociales, bueno, jamás va a encontrar una respuesta constructiva. Son solo insultos, muchos de ellos están teleguiados, están manejados, están instrumentados desde usinas que lucran precisamente con esa confrontación. Ahora, estos son los riesgos. Las ventajas son fantásticas también, porque tenemos una oportunidad de conocimiento, de imbuirnos de las cosas que no sabemos, de dominar la complejidad, de encontrar respuestas a problemas que ni imaginábamos. O sea, hay ventajas y hay inconvenientes. Eso se llama el FODA, ¿no? Hay fortalezas del sistema, hay debilidades, hay oportunidades y hay muchos riesgos. Entonces, la política es el arte de componer esa síntesis entre fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ahora, Enrique, y también a veces el trato, la coherencia, la transparencia, el respeto por los demás, el considerar que somos todos argentinos, tenemos que por todos los medios evitar la acusación infundada, la dureza
en las calificaciones. Yo creo que todo eso le puede servir incluso al actual presidente. Es un hombre joven, un hombre que trabajó intensamente. Sería mucho más fácil que él convocara un diálogo, por supuesto, al diálogo, no a la imposición de lo que piensa. Creo que todo esto, sistema republicano, tendría una vigencia enorme, que tiene también una trascendencia tremenda. Hablamos y esto te pregunto de paso el otro día, ¿a vos te parece bien, por ejemplo, que los entes autárquicos estén intervenidos? ¿O eso significa darle la suma del poder público al interventor de esos entes autárquicos? Bueno, lo que ocurre también es que nadie duda, hoy casi nadie duda, hay por supuesto un núcleo resistente, en la necesidad de generar un ámbito de mucha mayor libertad, de desregular la vida económica, social, política. Es casi, diría, un anhelo que va más allá de lo electoral, lo que la gente vote. Hoy la gente necesita libertad, necesita expandir la potencialidad de la sociedad en que vivimos. Ahora, para desregular, tenés que regular. Porque si vos iniciás una desregulación y no tenés un poder público, en lo posible no gubernamental, que arbitre, que adapte las reglas, porque los cambios implican necesidad inmediatamente de adaptar esas reglas, de mejorarla. La regulación no es como la ley que se escribe para siempre. La regulación es una norma, una regla, es un principio flexible que se va adaptando a los progresos o a los retrocesos, a las oportunidades o a los obstáculos de la materia regulada. Eso implica órganos, instituciones regulatorias que tienen que ser independientes del poder político, tienen que ser públicas porque tienen que estar protegidas de la captura de los intereses privados, pero tienen que ser al mismo tiempo no gubernamentales. Y si es posible, representar o expresar a la sociedad. Si nosotros no tenemos eso, lo que tenemos son tipos que o tipas que manejan esos entes con un poder absoluto, porque la regla ha sido superada, la ley ha sido superada. Estamos en un campo donde el lobo ha entrado en el gallinero. Si no hay un instrumento y un arbitraje muy fuerte, muy potente, que inspire confianza, la gente no va a jugar el juego de la libertad. Se va a proteger, va a tener miedo, se va a esconder, va a guardarse bajo el colchón y no va a salir. Y requiere esta sociedad libre individuos libres que confíen en la libertad. Gracias. Te agradezco mucho, Enrique, pero te pido, ¿cuál es tu mayor aspiración en el día 14 de marzo del 24, donde estaba sesionando el Senado Nacional? Bueno, que podamos marchar hacia una sociedad en equilibrio, inspirado en la Constitución, y no en el aspecto de la Constitución más, te diría, originaria, la vieja Constitución republicana, sino también una Constitución democrática, capaz de aceptar transformaciones muy grandes que vienen y que se están incorporando, que probablemente no pudo ser previsto allá en 1853, cuando nuestros padres fundadores hicieron este país. Todos queremos este país que funcione sobre la base del equilibrio. Aceptemos que hay gente que no es moderada ni va a ser moderada, pero aceptemos también que es indispensable que ese juego de conflictos esté regido de una manera muy clara por principios que todos aceptemos. Un abrazo grande al querido Enrique. Gracias y mucha suerte, con toda nuestra admiración. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. Menos de un minuto en estas conclusiones para manifestar mis coincidencias con lo manifestado en gran medida por mi querido amigo Enrique Zuleta Puseiro. Dios quiera que entendamos los argentinos. Voy a repetir una vez más que aquel que no opina como nosotros no es nuestro enemigo, es simplemente nuestro adversario. Que los propios partidos, en las propias instituciones, en muchos casos hay discrepancias. Pero ahí sí pido que cuando no se cumple con la ley, cuando no se cumplen las normas vigentes, cuando no se cumple con lo pautado por las leyes correspondientes, ya sea en los partidos políticos, en los sindicatos, en lo que fuere, y con la Constitución más que nunca, tenemos que sancionar a aquellos que violan alegremente y con conocimiento de causa, que están actuando en contra de esas normas vigentes, haciéndole un daño enorme a las instituciones, que en definitiva tiene que ser la base fundamental de nuestro accionar en la vida pública. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, presidente.